Si has venido al Centro de Arte Bombas Gens, seguramente ya sabrás que se puede visitar un refugio, o puede incluso que ya lo conozcas. Pero si todavía no lo has hecho, te proponemos que descubras parte de su historia participando de esta actividad. Pero antes de empezar, ¿qué es un refugio? Un refugio es un lugar que sirve para protegerse de un peligro o de una situación que te puede afectar. Nuestras propias casas se pueden considerar un refugio. Las personas las habitamos para protegernos de las inclemencias del tiempo. Necesitamos un lugar en el que poder dormir, jugar, convivir. Pero hay más clases de refugios. Por ejemplo, hay refugios en las montañas para acoger a los viajeros y excursionistas que lo necesiten. Algunos animales encuentran refugios en abrigos y cuevas, como los osos. Y hace mucho tiempo, cuando Bombas Gens no era un centro de arte sino una fábrica y nuestra ciudad era escenario de una guerra, se construyó un refugio subterráneo para poner a salvo a los trabajadores y trabajadoras. Es un refugio excavado en el suelo del patio, muy profundo, para que las bombas que lanzaban los aviones no pudieran hundirlo. Allí se tenían que meter todas las personas que estuvieran trabajando y claro, en un espacio que tenían que compartir, era muy importante que tuvieran una actitud respetuosa. Así que se escribieron letreros en las paredes, en los que se podía leer: no fumar ni escupir. Por higiene se ruega no tirar inmundicias de ninguna clase. Y nada más bajar las escaleras del refugio, había otro cartel que avisaba del peligro que suponía quedarse allí. Estos carteles se hacían con azulete, un pigmento muy utilizado en este tipo de letreros. Y para conseguir esas letras, todas iguales, se utilizaban plantillas. Hace más de 80 años, muchas personas no sabían leer ni escribir, y así se aseguraban hacer los carteles correctamente. Fijaos qué letras tan bonitas usaban en las plantillas. Esta S es muy característica del gusto artístico de esos años, el Art Déco. En esta época, a los niños y niñas les encantaba jugar en la calle, cuando la mayoría de ellas no estaban ni asfaltadas ni ocupadas por los coches. Estas imágenes las hizo el fotógrafo Robert Frank cuando estuvo en Valencia, aunque eso fue tiempo después de que acabara la guerra. Porque mientras durase la guerra, cuando los aviones sobrevolaban el cielo, tenían que resguardarse del peligro y ocupar los refugios. Además de en los barrios, todos los colegios de la ciudad tenían un refugio, y así, cuando sonaban las sirenas que alertaban del peligro, se metían dentro de él mientras durase el ataque. Como pasaban mucho tiempo sin poder salir a la calle, jugaban en sus casas, al 3 en raya, con puzzles, a los cromos, al yo-yo, al parchís. Ahora que también estamos tanto tiempo en casa, ¿te apetecería jugar con alguno de estos juegos? Te proponemos el juego de los 7 cubos. Son 2 láminas con los recortables para montar 7 cubos. En cada una de sus caras hay una letra con distinta forma y color, y si las ordenas, podrás formar palabras relacionadas con el refugio de Bombas Gens. ¿Te animas? Puedes descargarte las láminas e imprimirlas, o también puedes calcar las formas, dibujarlas en un folio, incluso cambiar las letras y formar tus propias palabras.